Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Redox Norrisco. Sí señor, estamos con este librito, con ese librito que es Bushido, el espíritu de Japón. Y realmente estoy con las ventanas abiertas, bueno, estoy con todo lo que viene siendo mi habitación abierta. Esto lo voy a quitar ya, porque al fin y al cabo ya he hecho la introducción y voy a quitarlo. Estoy con todas las cosas abiertas, la puerta, bueno, la puerta no, pero vamos, las ventanas sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que seguramente haya ruidos de fondo, como pájaros, gente riendo, a lo mejor hay alguna especie de piscina, no me acordaba cómo se decía la palabra piscina, bueno, chapoteos por la piscina y lo que es peor, los putos criajos de mierda con las putas motocicletas. Si tenéis motocicletas, por favor, no seáis gilipollas, ¿vale? Nada, con eso dicho, vamos a empezar con el libro y estamos en el capítulo 5. La benevolencia, el sentimiento de consternación. Así que vamos a empezar. Capítulo 5. La benevolencia, el sentimiento de consternación. El amor, la magnanimidad, el afecto por los demás, la simpatía y la piedad siempre se han considerado virtudes supremas, los más elevados atributos del alma humana. La benevolencia se consideraba una virtud soberana, en un doble sentido. Soberana entre los múltiples atributos de un espíritu noble y soberana por ser particularmente adecuada para la función de un soberano. No necesitábamos a ningún Shakespeare para sentir, aunque, tal vez, como el resto del mundo, lo necesitáramos para expresarlo. Que la misericordia sentaba mejor a un monarca que su corona, y que se encontraba por encima del dominio de su centro. Confuncio y Mencio repiten con frecuencia que el requisito más elevado de un gobernante consiste en la benevolencia. Confuncio diría que el pueblo cultive la virtud y la gente acudirá en masa a él. Con la gente le llegará las tierras le traerán riqueza, la riqueza le traerá el beneficio de las rectas costumbres. La virtud es la raíz y la riqueza el resultado. Y también, nunca se ha visto un caso en el que el soberano amase la benevolencia y su pueblo no amara la rectitud. Mencio le sigue de cerca al declarar: existen ejemplos documentados de individuos que alcanzaron el poder supremo sin benevolencia en un solo estado. Pero nunca he oído que todo un imperio cayera en manos de alguien que careciese de esa virtud. Asimismo, es imposible que nadie llegue a gobernar un pueblo cuyo corazón no se ha ganado. Ambos definieron este requisito indispensable en un gobernante diciendo: benevolencia, la benevolencia es el hombre. Bajo el régimen feudalista, que podía degenerar fácilmente en militarismo, gracias a la benevolencia nos libramos de un despotismo de la peor especie. Una capitulación absoluta, sin condiciones, de parte de los gobernados, no habría dejado nada para los gobernantes, aparte de su propia voluntad, y eso habría tenido como consecuencia el crecimiento de ese absolutismo llamado tan a menudo despotismo oriental, como si no hubiera habido déspotas en la historia de Occidente. Nada más lejos de mi intención que la defensa de cualquier tipo de despotismo, pero es un error asociar el feudalismo con él. Cuando Federico el Grande escribió que los reyes son los primeros siervos del Estado, los juristas pensaron, con acierto, que había llegado una nueva época en el desarrollo de la libertad. Por la misma época, en las remotas regiones del noroeste de Japón, Yozan de Yonezawa hizo exactamente la misma declaración, que el feudalismo no era todo tiranía y opresión. Un príncipe feudal, aunque no fuera consciente de tener obligaciones recíprocas hacia sus vasallos, poseía un sentido más elevado, de responsabilidad hacia sus antepasados y hacia el cielo. Era un padre para sus súbditos, que el cielo había puesto a su cuidado. Según el antiguo libro de poesía chino, antes de que la casa de Jin perdiera los corazones de la gente, podía presentarse ante el cielo. Y Confucio, en su gran enseñanza, señalaba: cuando el príncipe ama lo que el pueblo ama y odia lo que el pueblo odia, entonces él será lo que se denomina padre del pueblo. Por ello, la opinión pública y la voluntad monárquica, o la democracia y el absolutismo, se funden el uno en el otro. Y por eso también, en un sentido que no se aplica habitualmente a este término, el Bushido aceptaba y corroboraba el gobierno paternal.
Paternal también, como algo opuesto al gobierno menos interesado del tío, el del tío Sam, por ejemplo. La diferencia entre un gobierno despótico y uno paternal reside en el que el primero el pueblo obedece a regañadientes, mientras que en el otro lo hacen con esa orgullosa sumisión que significa la obediencia, esa subordinación del corazón que mantiene vivo incluso en la misma servidumbre el espíritu de la libertad exaltada. Y esto parece ser un dicho de Burke en la Revolución Francesa, que lo tienen puesto aquí aparte. El viejo dicho que denominaba al rey de Inglaterra el rey de los diablos por las frecuentes insurrecciones de sus súbditos contra sus príncipes y sus consiguientes derrocamientos no es del todo falso, ni el que tiltaba al monarca francés, rey de los asnos, por sus infinitos impuestos e abusos, y yo creo que eso está mal puesto porque debería ser y abusos, porque la siguiente palabra en abusos no empieza por I, pero bueno, pero que dio el título del rey de los hombres al soberano de España, debido a la obediencia complaciente de su pueblo. Pero ya es suficiente. La virtud y el poder absoluto pueden resultar chocantes para la mente anglosajona, por parecerle términos imposibles de armonizar. Poviedonostef ha establecido claramente antes que nosotros el constante entre los fundamentos de la comunidad inglesa y otras europeas, es decir, que éstas se organizaban sobre la base del interés común, mientras que aquella se distinguió por una personalidad independiente fuertemente desarrollada. Lo que este estadista ruso dice de la dependencia personal de los individuos respecto a alguna clase de alianza social, y a fin de cuentas con respecto al Estado, entre las naciones continentales de Europa y particularmente los pueblos eslavos, es doblemente cierto para el pueblo japonés. De ahí que no solo sea un ejército libre de poder monárquico que nosotros no sentimos tan pesadamente como en Europa, sino que se ve moderado generalmente por la consideración paternal por los sentimientos del pueblo. El absolutismo, dice Bismarck, en primer lugar exige del gobernante imparcialidad, honestidad, devoción por el deber, energía y humildad interior. Si se me permite hacer una cita más sobre este tema, citaré el discurso del emperador alemán de Coblenza, el que habló de la realeza por la gracia de Dios, con sus importantes deberes, sus tremendas responsabilidades de cara al Creador exclusivamente, de la que ningún hombre, ni ministro, ni parlamento, puede liberar al monarca. Sabíamos que la benevolencia es una virtud tierna y maternal. Si la honrada rectitud y la justicia severa eran peculiarmente masculinas, la misericordia tenía la dulzura y la persuasión de una naturaleza femenina. Se nos advirtió en contra de la caridad indulgente e indiscriminada. Si no se condimenta con la justicia y la rectitud, Masamune lo expresó con acierto en su conocido aforismo. La rectitud, llevada al exceso, se vuelve rigidez. La benevolencia, llevada más allá de toda medida, se torna debilidad. Afortunadamente la misericordia no era tan rara como bella, ya que es universalmente cierto que los más valientes son los más cariñosos, los que aman son los más atrevidos. Bushi no Nasake, la ternura del guerrero, apelaba de inmediato a lo más noble en nosotros. No es que la misericordia de un samurái fuera diferente de la de cualquier otro ser, sino que la suya nada tenía que ver con un impulso ciego, sino que otorgaba la debida consideración a la justicia. Tal misericordia no se quedaba en un simple estado mental, sino que estaba respaldada por el poder de salvar o matar. Así como los economistas hablan de la demanda como efectiva o inefectiva, de modo similar podemos llamar efectiva a la misericordia del bushi, ya que implica el poder de actuar en favor o en detrimento del receptor. Orgullosos como estaban de su fuerza bruta y de los privilegios de los que se beneficiaban, los samuráis admitían absolutamente lo que Mencio enseñaba acerca de reconocer la fuerza del amor. La benevolencia, dice, domina cualquier cosa que obstaculice su poder, al igual que el agua subyuga el fuego. Solo dudan del poder del agua para apagar las llamas aquellos que intenten extinguir con una taza de agua un vagón cargado de leña ardiendo. También dice que el sentimiento de consternación es la raíz de la benevolencia. Por tanto, un hombre benevolente es siempre consciente de aquellos que están sufriendo y que sienten dolor. Por ello, Mencio se anticipó con creces a Adam Smith, que funda su filosofía ética en torno a la simpatía. Resulta verdaderamente sorprendente hasta qué punto coinciden los códigos de honor caballerescos de un país con los de otros. En otras palabras,
como las ideas orientales de moral, de las que se han abusado tanto, encuentran su equivalente en las máximas más nobles de la literatura europea. Si los conocidos versos Ae tibi erunt artes pacisque imporeren morem parecen subjectidis et debelleren suberbos. Traduzco. Estas serán tus artes: imponer la costumbre de la paz, proteger a los sometidos y abatir a los soberbios. Se mostrarán a un ciudadano japonés. Podrían acusar directamente al bardo de Mantua de plagiar la literatura de su propio país. La benevolencia hacia los débiles, los oprimidos o los derrotados fue algo que siempre se mencionaba como particularmente adecuado para un samurái. Los amantes del arte de Japón han de estar familiarizados con la representación de un sacerdote que monta sobre una vaca mirando hacia atrás. El jinete había sido guerrero anteriormente y había convertido su nombre en sinónimo de terror. En la terrible batalla de Sumanoura, 1184 d.C., que fue una de las más decisivas de nuestra historia, alcanzó a un enemigo y en combate singular lo agarró firmemente entre sus gigantescos brazos. El protocolo de la guerra requería que en una ocasión así no se derramara sangre, a menos que el adversario más débil probara que era un hombre que estaba al mismo nivel o poseía la misma habilidad que el más fuerte. El denodado combatiente deseaba conocer el nombre del que sentía debajo de él, pero al negarse éste a darlo, le arrancó su casco de forma implacable, y cuando salió a relucir una cara juvenil, blanca y imberbe, el caballero, atónito, aflojó su agarre, ayudó al joven a ponerse en pie, y en tono paternal, pidió al mozuelo que se marchara. «Ve, joven príncipe, junto a tu madre. La espada de Kumagaye nunca se manchará con una gota de tu sangre. Apresúrate y huye por aquel paso antes de que aparezcan tus enemigos». El joven guerrero rehusó marcharse y rogó a Kumagaye que, por el honor de ambos, lo despachara allí mismo. Sobre la vetusta cabeza del veterano brilla la fría hoja que muchas veces antes había cortado los hilos de la vida, pero su tenaz corazón vacila. Su ojo mental tiene una visión como en un destello de su propio hijo, que ese mismo día marchaban al son del clarín para poner a prueba sus jóvenes brazos. La fuerte mano del guerrero tiembla. De nuevo le ruge a su víctima para que huya y salve la vida, pero viendo que todas sus súplicas son vanas y oyendo los pasos cada vez más próximos de sus camaradas, exclama: «Si te alcanzan, puedes caer bajo una mano mucho más indomable que la mía. Oh, tú, infinito, recibe su alma». En un instante la espada resplandece en el aire, y cuando cae, se torna roja por la sangre adolescente. Cuando acaba la guerra, vemos a nuestro soldado regresar triunfante, pero poco le importa a él ahora el honor o la fama. Renuncia a la carrera militar, se afeita la cabeza, se pone un atuendo de monje y se dedica el resto de su vida a realizar peregrinaciones sagradas, sin volver nunca la espalda al oeste, donde se encuentra el paraíso del que proviene la salvación y hacia el que se dirige el sol cada día para descansar. Me ha gustado bastante esta historia, ¿eh? Me ha molado bastante. Los críticos pueden encontrar defectos a esta historia, que resulta causísticamente vulnerable. No importa, en cualquier caso, muestra que la ternura, la compasión y el amor eran rasgos que adornaban las enseñanzas más sanguinarias de un samurái. Había una vieja máxima entre ellos que decía: «No es propio del cazador de aves dar muerte al pájaro que se refugia en su seno». Esto, en gran medida, explica por qué el movimiento de la Cruz Roja, considerado tan peculiarmente cristiano, encontró amplia aceptación entre nosotros. Décadas antes de que oyéramos hablar de la Convención de Ginebra, Bakin, nuestro más grande novelista, nos había familiarizado con la idea de prestar ayuda médica a un enemigo caído. En el Principado de Satsuma, que destacaba por un espíritu y una educación marciales, se impuso la costumbre, entre los hombres jóvenes, de practicar música, no el toque de trompetas o el redoble de tambores, esos clamorosos heraldos de la sangre y de la muerte, que nos incitan a imitar las acciones del tigre, sino melodías tristes y tiernas con el biwa, que, según dice, es un instrumento musical parecido a una guitarra, con el fin de suavizar los fieros espíritus y apartar los pensamientos de la fragancia, de la sangre y de la escena de carnicería. Polibio nos cuenta que la Constitución de Arcadia exigía que todos los jóvenes de menos de 30 años tocaran música, con el fin
de que esta dulce arte pudiera aliviar los rigores de esta región tan inclemente. A su influencia es lo que él atribuye la falta de crueldad en aquella parte de las montañas arcadias. No era Satsuma el único lugar de Japón donde se inculcaba moderación a la clase guerrera. Entre los pensamientos anotados al azar por un príncipe de Shirakawa encontramos el siguiente: aunque se acerquen furtivamente al borde de tu cama en las horas silenciosas de la noche, no los apartes de ti, sino mejor aprecia estas cosas: la fragancia de las flores, el sonido de campanas lejanas y el zumbido de un insecto en una noche helada. Y además, aunque puedan herir tus sentimientos, has de perdonar a estos tres elementos: a la brisa que hace que se desperdiguen tus flores, a la luna que oculta tu luna, y al hombre que busca pelea contigo. Se fomentaba ostensiblemente la escritura de versos con el fin de expresar estas delicadas emociones y para cultivarlas. Nuestra poesía, por tanto, revela una fuerte dosis de patetismo y ternura. Una conocida anécdota de un samurái rústico servirá para ilustrar el tema que estamos tratando. Cuando a este hombre del campo le dijeron que aprendieron versificación y le ofrecieron, como tema, para su primer intento poético, las notas de la curruca, su fiero espíritu se rebeló y arrojó a los pies de su maestro esta burda producción literaria que decía: el bravo guerrero aleja, y el oído que podía escuchar, el canto de la curruca. Su maestro, interpérrito ante tal falta de sensibilidad, continuó animando al joven, hasta que un día despertó la música de su alma para responder a las dulces notas del ugisu, y describió. Por cierto, ugiso tiene una nota que es ugiso o curruca, a veces llamado también ruiseñor de Japón. Y escribió: se levantó el guerrero imponente con su cota de malla para escuchar la canción del ugisu, que trina dulcemente entre los árboles. Admiramos y disfrutamos el incidente heroico sucedido durante la corta vida de Corner, cuando al yacer herido en el campo de batalla, garabateó su famoso adiós a la vida. Este tipo de escenas eran muy habituales en nuestras guerras. Nuestros concisos y epigramáticos poemas se adaptaban perfectamente a la improvisación de un único sentimiento. Cualquiera, independientemente de su nivel de educación, podía ser poeta o poetastro. Era bastante habitual que un soldado, al marchar, se le viera detenerse, sacar sus utensilios de escritura del cinturón y componer una oda. A menudo aparecían luego los papeles en el yelmo o en el peto de la armadura cuando se lo retiraban a su portador, ya sin vida. Lo que el cristianismo ha hecho en Europa para fomentar la compasión en medio de los horrores de la guerra, lo ha hecho en Japón, el amor por la música y por las letras. Cultivar sentimientos delicados fomenta la consideración hacia el sufrimiento de los demás. La modestia y la deferencia, impulsadas por el respeto a los sentimientos del otro, son la base de la cortesía. Capítulo 6. La cortesía. La cortesía y la urbanidad en los modales son elementos que cualquier turista extranjero identifica como rasgo característico de la cultura japonesa. Pero la cortesía se convierte en virtud mediocre si solo la impulsa el miedo a ofender al buen gusto. Ha de ser una manifestación externa del respeto hacia los sentimientos de los demás. También implica la debida consideración a la idoneidad de las cosas y, por tanto, al debido respeto a la posición social, ya que esta última no expresa distinción plutocrática, sino que en su origen era una distinción obtenida por méritos reales. En su forma más elevada, la cortesía se aproxima al amor. Podemos decir, con admiración, que la cortesía aguanta mucho y es amable. No envidia, no se jacta de sí misma, no es engreída, no se comporta de forma indecorosa, no busca su propio beneficio, no se deja provocar fácilmente, no toma en cuenta el mal. No es de extrañar que el profesor Dean, al hablar de los 6 elementos de la humanidad, conceda a la cortesía una posición destacada, hasta tal punto que la considera el fruto más maduro de las relaciones sociales. Pero aunque ya enlace aquí la cortesía, nada más lejos de mi intención de situarla a la cabeza de las virtudes, si la analizamos, veremos que está relacionada con otras virtudes de orden superior, pues, ¿existe alguna virtud que se manifieste sola? Al ensalzarla como algo específico de la profesión de las armas, se le sobrevaloró, lo cual provocó que surgieran versiones falsas de ella.
El propio Confucio insistía en que los complementos externos son una parte tan pequeña del decoro como los sonidos lo son de la música. Cuando se elevó el decoro de condición sine qua non de las relaciones sociales, solo cabía esperar que se pusiera de moda un elaborado sistema de etiqueta para entrenar a los jóvenes en el comportamiento social correcto. Se enseñaba y aprendía con esmero cómo debía uno inclinarse al encontrarse con otros, o cómo debía caminar y sentarse. Los modales en la mesa se desarrollaron hasta transformarse en una ciencia. Servir y tomar el té se convirtió en una ceremonia. Y por supuesto, se espera que un hombre educado sea un maestro en todas estas facetas. El señor Veblen, en su interesante obra Theory of Leisure Class, New York, 1899, la página 46, denominaba el decoro, muy acertadamente, como producto y exponente de la vida de la clase ociosa. A mis oídos han llegado comentarios despectivos hechos por europeos sobre nuestra elaborada disciplina de la cortesía. Se han criticado la excesiva atención que se le presta y el hecho de demostrarle una obediencia estricta, lo cual se considera una locura. Admito que pueda haber en la etiqueta ceremonial exquisiteces innecesarias, pero dudo que contenga en sí misma un nivel de locura tan grande como el de la adhesión a las modas continuamente cambiantes en Occidente. Touché. No es que yo considere la moda exclusivamente como capricho de la vanidad. Por el contrario, la entiendo como una búsqueda incesante de la belleza por parte de la mente humana. Y mucho menos trivial, considero, en general, una ceremonia elaborada, ya que denota una larga observación previa como método más apropiado para alcanzar un determinado resultado. Si hay que llevar algo a cabo, había que encontrar, desde luego, la mejor forma de hacerlo, que será la más económica y la más elegante. El señor Spencer define la elegancia como la manera más económica de moverse. La ceremonia del té presenta ciertas formas establecidas de manipular un cuenco, una cuchara, una servilleta, etc. Para un novato puede resultar tedioso, pero pronto descubre uno que la forma en que está establecido es, al fin y al cabo, con la que se ahorra más tiempo y trabajo. En otras palabras, con la que se consigue el uso más económico de la fuerza y, por lo tanto, siguiendo a Spencer, la más elegante. El significado espiritual del decoro social, o podría decir, tomando el término de la filosofía de la ropa, disciplina espiritual cuya etiqueta y ceremonia son mera prenda externa, no tiene nada que ver con lo que a simple vista parece. Podría seguir el ejemplo del señor Spencer y rastrear los orígenes de nuestras instrucciones ceremoniales, así como las causas morales que dieron lugar a aquellas. Pero este no es el objetivo de este libro. Lo que deseo subrayar es el entrenamiento moral que implica el estricto cumplimiento de las normas que rigen el decoro. He mencionado ya que la etiqueta se desarrolló hasta alcanzar las más finas exquisiteces, dando lugar así a diferentes escuelas que abogan por sistemas distintos, pero todas ellas compartían la misma esencia. Como declaró un gran exponente de la escuela de la etiqueta más famosa, la Ogasawara, la finalidad de toda etiqueta es cultivar la mente de tal manera que, cuando estés tranquilamente sentado, ni el más tosco rufián puede atreverse a atacar a tu persona. Ello significa, en otras palabras, que gracias al constante ejercicio de los buenos modales, uno pone en orden todas las partes y facultades del cuerpo, y logra tal armonía con este y con su entorno, como para expresar la superioridad del espíritu sobre la carne. ¿Qué significado tan distinto y profundo adquiere aquí la palabra francesa bienséance? Si la premisa de la elegancia significa economía de fuerza, es cierta, entonces le sigue como secuencia lógica que la práctica constante de una conducta cortés ha de traer consigo la acumulación de fuerza. Los buenos modales, por tanto, implican energía en reposo. Cuando los bárbaros galos, durante el saqueo de Roma, irrumpieron en el Senado y se atrevieron a tirar de las barbas de los padres venerables, pensamos que estos ancianos tenían la culpa, puesto que les faltó dignidad en sus modales. ¿Se puede realmente alcanzar un nivel de grandeza espiritual a través de la etiqueta? ¿Por qué no? Todos los caminos llevan a Roma. Para ilustrar cómo lo más simple puede convertirse en un arte y luego llegar a construirse en cultura espiritual, utilizaré el Chanoyu, la ceremonia del té. Tomar el té forma parte de las bellas artes. ¿Y por qué no? En el niño que dibuja en la arena
o en el salvaje que escupe una roca, existe la promesa de un Rafael o de un Miguel Ángel. Con más motivo el acto de tomar una bebida cuyos orígenes se remontan a la contemplación trascendental de una anacoreta hindú para desarrollarse hasta ponerse al servicio de la religión y la moralidad. Esa tranquilidad mental, esa serenidad del temperamento, esa compostura y suavidad en la conducta, principios esenciales de Chanoyu, son, sin duda, las condiciones principales del pensamiento y del sentimiento correctos. La escrupulosa limpieza de la pequeña habitación, apartada de la vista y del ruido de la multitud bulliciosa, ayuda a dirigir nuestros pensamientos fuera de este mundo. El interior, desnudo, nos distrae nuestra atención, al contrario de lo que ocurre con los innumerables cuadros y curiosidades habituales en una sala occidental. La presencia de Kakemono, que tiene una nota aparte diciendo rollos colgantes que pueden ser bien pinturas o bien ideogramas, usados con finalidad decorativa. Llama nuestra atención más bien por la elegancia de un diseño que por la belleza del colorido. El objetivo que se persigue en el refinamiento sublime, cualquier cosa con la que se pretenda hacer alarde de algo que destierra con religioso horror, el hecho mismo de que fuera inventado por un ermitaño en una época en la que las guerras y los rumores de guerras eran constantes, da una idea clara de que esta institución era más que un pasatiempo. Antes de entrar en el tranquilo recinto de la sala del té, los asistentes que se reunían para formar parte en la ceremonia dejaban a un lado, junto con sus espadas, la ferocidad del campo de batalla o las preocupaciones políticas para encontrar allí paz y amistad. El Chanoyu es más que una ceremonia, es un arte, es poesía, con gestos articulados para los ritmos, en un modus operandi de la disciplina del alma. Su mayor valor reside en esta última fase. En no pocas ocasiones las otras fases gozaron de un papel preponderante en la mente de sus devotos, pero eso no implica que su esencia no fuera de naturaleza espiritual. La cortesía se puede considerar ya un gran logro, solo por el hecho de proporcionar elegancia a los modales. Pero su función no se detiene aquí, ya que los modales, que surgen de la benevolencia y la modestia, y los fomentan la ternura hacia los demás, son siempre una expresión cortés de la simpatía. Requieren, por tanto, que lloremos con aquellos que lloran, y nos regocijemos con los que se regocijan. Este requisito didáctico, cuando se reduce a pequeños detalles cotidianos de la vida, se manifiesta en actos apenas perceptibles. Y si se perciben son, como me dijo una vez una misionera, que lleva 20 años residiendo en el país, actos muy graciosos. Usted está bajo un sol abrasador, sin ningún tipo de sombra que le proteja. Un japonés, conocido suyo, pasa al lado. Usted le aborda e instantáneamente él se quita el sombrero. Bueno, esto es perfectamente normal. Pero lo muy gracioso es que durante todo el tiempo que está hablando con usted, tiene su parasol debajo y permanece también bajo el sol abrasador. ¡Qué tontería! Sí, así sería si el origen de tal actitud no fuese este pensamiento. Usted está al sol. Yo simpatizo con usted. Me encantaría poder cubrirle con mi parasol si fuera lo suficientemente grande, o si fuéramos parientes. Como no puedo darle sombra, compartiré su incomodidad. Pequeños actos de este tipo, tan divertidos o más, en realidad no son solo simples gestos o fruto de convencionalismos. Constituyen la personificación de los sentimientos de preocupación por el confort de los demás. Otra costumbre muy graciosa viene dictada por nuestros cánones de cortesía, pero muchos autores que escriben con bastante superficialidad sobre Japón la han desestimado, atribuyéndola simplemente el concierto general que le inspira a la nación. Cualquier forastero que haya observado reconocerá lo incómodo que sintió a la hora de reaccionar en tal ocasión. En Estados Unidos, cuando haces un regalo, tiendes a elogiar dicho regalo ante el que lo recibe. En Japón, sin embargo, lo infravaloramos o menospreciamos. En Estados Unidos, la idea subyace en «este es un bonito regalo, si no fuera bonito no me atrevería a dártelo, ya que sería un insulto darte algo feo». Por el contrario, nuestra lógica es la siguiente: eres una bella persona y ningún regalo es lo suficientemente bonito para ti. Nada de lo que te pueda ofrecer te haría justicia, excepto una pequeña muestra de mi buena voluntad. Así que acepta esto, no por su valor intrínseco, sino como símbolo. Sería un insulto a tu valía decir que es el mejor regalo,
o que es muy bueno para ti. Situemos ambas ideas juntas y veremos que ambas son la misma. Ninguna es muy graciosa. Los norteamericanos hablan de la parte material que constituye el regalo. Los japoneses hablan del espíritu que impulsa a hacer el regalo. Sería un razonamiento perverso, dado que nuestro sentido del decoro se expresa en los detalles más pequeños en nuestro comportamiento. Extraer una conclusión a partir del menos importante y convertirla en modelo típico y dictar sentencias sobre el principio en sí mismo. ¿Qué es más importante, comer o observar las normas del decoro en la mesa? Un sabio chino responde: si se toma un caso en el que comer sea importantísimo y el cumplimiento de las normas del decoro tenga poca importancia y comparamos ambas cosas, ¿por qué no decir simplemente que el hecho de comer es de mayor importancia? El metal es más pesado que las plumas, pero ¿se refiere acaso este dicho a un broche de metal y a un carro lleno de plumas? Tomé un trozo de madera de unos 30 centímetros de grosor y coloquélo sobre el pináculo de un templo. Nadie dirá que es más alto que el templo. A la pregunta, ¿qué es más importante, decir la verdad o ser cortés? Se dice que los japoneses darían una respuesta diametralmente opuesta a lo que recibiríamos de los norteamericanos. No obstante, me reservaré cualquier comentario al respecto hasta que hable de la veracidad y la sinceridad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, la verdad es que me ha gustado bastante. No sé qué cojones me pasa, se me ha emborronado en cierto momento la vista, palabras que me sabía, no sabía leerlas, no sé, muchas cosas han pasado, muy raras. Pero bueno, ya está, ya lo he leído y también ha pasado un avión, creo que no se ha escuchado porque al fin y al cabo me he callado, he tenido que parar varias veces porque ha habido mucho ruido y he tenido que decir, vale, vamos a esperar. Así que no sé cómo habrá salido, ¿vale? Pero bueno, por ahora lo que he leído de lo de la cortesía y demás, la verdad es que ha estado bastante interesante. Sobre todo el capítulo 5 sobre la historia del guerrero, cuando el adolescente le estaba pidiendo que le matase, porque al fin y al cabo le traería honor. Y no sé, está bastante curioso, es bastante bueno. Pues nada, muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado muchísimo, darle like si os ha gustado, suscribiros si no estáis para que YouTube os avise que es su vídeo y esperad al siguiente capítulo, que será la semana que viene. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.